lunes. Sobre el amparo de Alonso. Sobre el amparo a Lozoya. El amparo de Alonso Ancira. Quedan, vamos el lunes hablamos. Ya son las 9:30. No sé, me están esperando unas maneas. Bueno, pues así el presidente López Obrador termina esta conferencia de prensa larguísima, con muchísimos datos. Generalmente categorizamos lo que se pone en la conferencia mañanera, pero aquí sí no hay ni a dónde irle. Una vez más, no hay dónde irle porque hay mucha información importante, así que no va a haber algo que diga yo, esto es lo más importante de la mañanera. No, señoras y señores, hoy todo fue importante y hoy, una vez más, nuestro compañero y amigo corresponsal de la conferencia mañanera en Sin Censura, Hans Salazar, consigue preguntarle al presidente 3 situaciones que tienen mucho que ver con la justicia social, y eso es lo más importante. Qué bueno que Hans Salazar pudo hacer estos 3 planteamientos. Obviamente los vamos a estar poniendo con usted, los vamos a estar poniendo en unos momentos más cuando hagamos nuestro enlace con Hans Salazar. Permítanos que Hans pueda salir de Palacio Nacional, ya ve que no le dan chance de grabar desde ahí, bueno, de transmitir desde ahí. Permítanos que podamos terminar de esto. Y bueno, déjeme le comento que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador lleva a la directora de Conagua, a Blanca Jiménez, para que se pueda explicar este tratado de 1944 con los Estados Unidos que se está utilizando de manera política. Un tratado en el que no había sido cuestionado durante todos estos años y que hoy ha ocasionado hasta la muerte de personas por estos enfrentamientos que tienen. Disculpe usted, me está cambiando la voz, soy muy adolescente, no es cierto. Muchos enfrentamientos terribles, desafortunadamente, enfrentamientos en los que están detrás de esto, pues políticos del PRI y del PAN. El presidente López Obrador asegura, una vez más, que esta es una situación absolutamente política. Blanca Jiménez, la directora de Conagua, no le vaya usted a decir secretaria, porque lo regaña, como regañó a Fernanda Tapia en la conferencia mañanera. Imagínense, Blanca Jiménez regañando a Fernanda Tapia, la locutora, seguramente usted la recuerda de hace muchos años, la regañó por llamarle secretaria. No le vaya a llamar a Blanca Jiménez secretaria. Es directora de la Conagua. Secretaria no le voy a decir porque lo regaña, pero bueno. La directora de Conagua asegura que este tratado de 1944 es para compartir el agua del río Bravo, asegurando que México recibe 4 veces más, escuche esto, 4 veces más agua de la que aporta Estados Unidos. Imagínese usted, esto es muy interesante. El presidente López Obrador exhibió a este exgobernador de tiempos de Salinas, al que usted recordará ayer el presidente también menciona en este llamado fraude histórico de 1986 que se le impone. Por supuesto que nos referimos al priista Fernando Baeza, quien es uno de los exgobernadores participando en estas manifestaciones en la presa La Boquilla. Uno de los exgobernadores con las manos manchadas de sangre, porque le digo, ya hay personas fallecidas por esta situación. El presidente expresa sus condolencias para las familias de las víctimas y dice que es ridículo tener a estos exgobernadores ahí. Por ejemplo, muestra una gráfica, por ejemplo, para dar el ejemplo de lo que ocurre en el sexenio del exgobernador priista Fernando Baeza, que es de los que se manifiestan, le recuerdo. Dice que cuando él estaba como gobernador, pues entregó también el agua, y de hecho estaba en el apogeo de Salinas. Salinas es supuestamente a lo que dice el presidente López Obrador el que lo impone ahí. Este exgobernador Fernando Baeza entrega el agua, como lo hacen todos los exgobernadores, a Estados Unidos como parte de este acuerdo desde 1944, desde hace décadas, y que hasta se pasó. En la gráfica muestra cómo exactamente Fernando Baeza hasta se pasa de los millones de metros cúbicos de agua que entregan Estados Unidos. El presidente comenta que estos tipos se sienten los dueños del agua, pero el agua, de acuerdo a la Constitución, es de todos y no se puede privatizar. Le pide, por favor, encarecidamente a la gente que no se dejen manipular, que estos que encabezan el movimiento son los meros privilegiados, exactamente. Baeza, hay otro que se apellida, si no me equivoco, López Baeza, es otro de los
exgobernadores estos, y obviamente Gustavo Madero, que tienen todos ellos las manos manchadas de sangre. Gustavo Madero está buscando ser el candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua. El presidente dice, por favor, no se dejen manipular. Nosotros no les estamos quitando su agua, no se van a quedar sin agua. Esto lo están utilizando con tintes políticos. Es evidentemente un movimiento político. Carlos Calzada, este reportero en la conferencia mañanera, le plantea al presidente López Obrador que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dice que ha recibido información sesgada sobre la situación del agua. El presidente le dice, bueno, que respeta su punto de vista, pero que no lo comparte, pues tiene muy buena información de cómo se han asociado en Chihuahua estos grupos y han engañado al pueblo, haciéndoles creer que son de partidos distintos, cuando en realidad son lo mismo. El PRIAN, pues, no lo dijo así, pero pues son el PRIAN. Que estos grupos simularon durante mucho tiempo que había democracia por la llamada alternancia. Comentó que cuando acababa de asumir el mando un gobernador, él llegó por Durango a Chihuahua y que lo primero que se encontró es que todas las casetas de cobro estaban pintadas del color del partido que gobernaba y acababa de entrar pues ese gobernador, que eso ya lo había denunciado hace algún tiempo, ¿no? Por otra parte, Carlos Calzada le pregunta al presidente cómo va la información de estos efectivos de la Guardia Nacional que presuntamente serían responsables en el enfrentamiento en Chihuahua, responsables de estas víctimas. Y si son, imagínense, ¿no? Le pregunta a Carlos Calzada al presidente López Obrador si estos son daños colaterales como con Calderón. No, mano. No. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, decía Cicerón. Y no se equivocaba. Qué comparativo. Este incidente por el agua en Chihuahua, imagínese usted, tiene un grupo de personas, un fuerte grupo de personas que violentamente toman la presa a la boquilla, violentamente. Se les busca desalojar y etcétera, y se habla de cómo son armados por estos grupos políticos. O sea, se crea una situación para que haya un enfrentamiento, pues, para que estos políticos saquen raja, para que puedan cumplir con sus ambiciones, para que uno de estos, el más chillón, sea gobernador de Chihuahua, y por supuesto que nos referimos a Gustavo Madero, bien chillón, pero él no lo vemos ahí enfrentándose de la manera más fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando empiezan los catorrazos, el chillón se va, ¿no? Obviamente, pues ¿cómo se va a quedar ahí? Y yo no estoy diciendo que se tengan que estar peleando, obviamente, ¿no? Este es un llamado absoluto a la paz. Ni siquiera debió haber comenzado un enfrentamiento, pero son, y hay que decirlo con todas sus letras, los manifestantes los que primero agreden, los que toman las instalaciones de la presa La Boquilla, que son instalaciones federales. Vamos a ponerlo por ahí. Y mire, entonces, esta situación es extremadamente lamentable por la muerte de estas personas, pero, de dos personas, hay que ser extremadamente claro. No tiene nada que ver con el infierno que nos hizo vivir Felipe Calderón. Rápidamente, estimado Carlos Calzada, y con mucho respeto para usted, corresponsal de La Fuente, tiene nada que ver las masacres, las justas, las situaciones terribles, la desaparición de pueblos completos, la destrucción de familias en tiempos de Felipe Calderón con esto. No. Bueno, López Obrador de todos modos le dice que su gobierno no van a encubrir a nadie, que no son iguales, y que si se cometió un crimen, pues se tiene que castigar a los responsables, que la verdad tiene que ir siempre por delante. Por otra parte, le plantearon al presidente que un juez negó 46 órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa, y el presidente dice, bueno, a ver, hoy me voy a reunir con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, yo no quiero adelantar algo en estos momentos, a ellos es a los que les daremos toda la información, y ya después habrán los medios de comunicación. Dio los pormenores de las celebraciones por las fiestas patrias. Mire, resulta que no va a ser multitudinaria ni pública. En primer lugar va a haber una ceremonia por el Día de los Niños Héroes, el 13 de septiembre, este domingo. El 15 será el grito con toda la ceremonia y etcétera, pero no van a participar los ciudadanos, ¿no? Habrá una representación en imágenes de la República, se va a encender, dice el presidente, la llama de la esperanza, una antorcha. El 16 de septiembre habrá un reconocimiento a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia.
y sí va a haber representaciones de las Fuerzas Armadas, pero no el desfile como lo conocemos, todo para que se pueda guardar la sana distancia y todo por la pandemia. Ahí la tienen. Me gustaría pues agarrar esta situación, hacer la bolita y mandársela a esos que criticaron tanto y que dijeron, no, van a ver, el presidente quiere hacer su desfile, van a haber celebraciones. No, pues no va a haber gente, todo va a ser televisado. Y qué bueno, pues, ¿no? Estas situaciones, pues de todos modos ayudan a nuestro ánimo, al buen ánimo, a la moral del pueblo de México, el poder tener una celebración televisada. Ok, no vamos a poder ir al Zócalo, pero lo vamos a poder ver por televisión. Por la caja idiota, mire, yo sé que lo van a estar también transmitiendo por las redes sociales. No se lo vaya a perder, nosotros lo vamos a transmitir. No lo vea por la caja idiota, véalo por aquí por Sin Censura, véalo por las redes sociales, véalo por internet. La reportera de Reforma, Isabela González Bonjasque, le preguntó al presidente López Obrador si es cierto que Conagua incumplió sus compromisos con los agricultores, como dijo el gobernador Javier Corral. La directora de Conagua, Blanca Jiménez, informó más bien que desde diciembre comenzaron con las negociaciones, que la gente se pregunta por qué si el tratado se vence el 24 de octubre, en diciembre se tiene que pagar, y explicó que esto pasa porque son varios ríos tributarios y que tienen que llevar agua, y esto a veces toma meses. Esto también a veces toma meses. En una de estas declaraciones que hacía Blanca Jiménez, el presidente López Obrador se burló precisamente del chillón. Y no nos referimos a Irving Pineda, no se vaya con esa. Un saludo a nuestro compañero corresponsal de la conferencia mañanera de TV Azteca, Irving Pineda, pero no me refiero yo a ese chillón, me refiero al chillón de Gustavo Madero. Se burló del chillón de Gustavo Madero al llamarle el filósofo de Chihuahua que quiere ser gobernador. A mí me dijo así. Cuando dice eso a mí, digo, sí es cierto, ¿no? Porque hace esta analogía del puerquito que tenemos, el cochinito, que ya saben, ¿no? Esas tonterías. Y denuncia a estos políticos que están queriendo sacar raja política con el conflicto del agua. Y mire, se viene una situación interesante, pero por alguna razón el presidente la deja para después. Isabela González Bonjasque, de Reforma, le plantea lo que traen hoy en primera plana. Me parece que Mario, nuestro jefe de información, don Mario Toledo, ya le mandó esa primera plana a David el Grande. Si nota, se la voy a poner yo por ahí rápidamente. Es muy importante que la podamos platicar antes de cualquier cosa, antes de que nos vayamos, porque mire, hoy es un día de muchas cosas, hoy es un viernes que tenemos muchísimas cosas. Ahí le va, don David, ahí le va, déjeme, se lo mando a Sin Censura para que lo pueda poner por ahí. Ya le debe estar llegando en estos momentos, don David. Avíseme si lo tiene, si no. Hay un tema que traen a 8 columnas en Reforma en estos momentos. Un caso de supuestos desvíos millonarios en Macuspana, la tierra donde nació el presidente López Obrador, la ciudad en la que nace el presidente López Obrador. Y vinculan a la cuñada de Andrés Manuel López Obrador y etcétera, en esta nota de Reforma que usted ve en estos momentos a 8 columnas, no a 4, a 8 columnas. Y se lo plantea la reportera Isabela González Bonjasque al presidente, que qué recomendación le hace a los políticos de Macuspana para aclarar desvíos de millones de pesos. El presidente dice, aguántenme, déjenme preparar la primera plana y ahorita hablamos de eso. Primero, permítanme exhibir, y exhibe, de hecho, al diputado del PAN en Chihuahua, al diputado local del PAN en Chihuahua, Jesús Valenciano, quien hace una serie de amenazas ante este conflicto del agua, muy al estilo del locote de Gilberto Lozano, muy al estilo. Haga de cuenta escuchar al Gilberto Lozano, pero con la cara de Jesús Valenciano, de Chucho Valenciano. Así, ¿no? Y bueno, ahí está el video, se lo vamos a estar platicando más adelante. Vienen las preguntas de Fernanda Tapia, y es entonces cuando el presidente dice, pero regresemos a Reforma. A ver, señoras y señores, vamos a regresar a Reforma porque pues es un pasquín inmundo, sin ética y sin profesionalismo. Y yo dije, bolas, ¿cómo? El presidente llama a Reforma un pasquín inmundo, sin ética y sin profesionalismo, luego de que su reportera pues le planteara esto de que traen la primera plana. Esfuman 223 millones de pesos en terruño de AMLO, ¿no? Terruño es que esa parte la palabra, terruño se puede tomar como que es de alguien,
un territorio, una especie de propiedad, pero no, terruño es de donde uno es. Voy a mi terruño, voy a mi tierra, así se le dice. ¿Quién chingados utiliza ese tipo de palabras en un encabezado? ¡Reforma! Reforma, no porque ellos no sepan que esa palabra es casi arcaica, ¿no? Sino porque saben que puede confundir a la gente. Es más, vamos a darle la definición de la Real Academia Española para que no nos quedemos en esto, la definición de terruño, pero así lo plantean ellos. Ahí lo está viendo usted en pantalla. Ningún medio de comunicación utiliza esa palabra. Yo se lo digo que he estado tanto tiempo, tantos años en los medios de comunicación tradicionales. En esos medios de comunicación tienen prohibidas este tipo de palabras. Dicen, ay, ¿cómo hablas como? Y hacen comentarios muy racistas y discriminadores, ¿eh? Esto lo saben perfectamente en Reforma. Miren, la primera acepción de la Real Academia Española es terrón. La segunda, masa de tierra compacta. La segunda acepción es comarca o tierra, especialmente en el país natal. Ahí lo tienen. Entonces, esto pues es para confundir, en todo caso. Esto confunde, esfuman 223 millones de pesos en terruño de AMLO. La gente puede pensar que se trata de una propiedad del presidente López Obrador. No, se refieren a la tierra del presidente López Obrador, a la ciudad natal del presidente López Obrador. Desde ahí empezamos mal, pero fíjese cómo desde un encabezado podemos obtener este tipo de situaciones. Lo cuestiona sobre la aclaración de los políticos de Macuspana en estos desvíos de millones de pesos. López Obrador le dice que ejercen un periodismo vil. Se lo digo. Dicen, Reforma es un pasquín inmundo, sin ética y sin profesionalismo. Ejercen un periodismo vil. Dedican a 8 columnas algo que no está demostrado y esos políticos seguramente lo aclararán, como lo pide Isabela González Bonhaus, que sin embargo, dice López Obrador, ya no van a poner esa aclaración en el periódico. Simplemente se va a quedar ahí porque son el AMPA del periodismo. El AMPA del periodismo con su máxima, que la calumnia cuando no mancha tizna. Y es cierto. Imagínese usted el despistado que hoy compre el Reforma, porque ya ve que lo venden por aquí y allá en los cruceros y etcétera, que vaya en su coche caminando con las manos en los bolsillos y diga, deme el Reforma, ¿no? Quiero enojarme un poco. Y que vea este encabezado. Esfuman 223 millones de pesos en terruño de AMLO. Bueno, pues desde ahí ya dijeron, este corruptazo, ¿no? Y porque lo dice el Reforma. Y con esa idea, pues tienen la forma de golpetear, de seguir en este enfrentamiento directo con el presidente López Obrador. Así que ahí el presidente lo dice, ¿no? Yo no estoy defendiendo al presidente López Obrador, pero tengo que ser extremadamente claro, honesto, veraz en esta situación. Sí, en efecto, se está prestando un medio de comunicación que fue muy respetable hasta cierto punto a los intereses de algunos muy, muy poderosos. El mismo presidente dice, a ver, no quiero que se la tomen a mal los trabajadores de Reforma, no lo digo por ustedes, lo digo por los que están arriba, en el mero arriba, porque ese periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari, es el boletín del salinismo, dice el presidente López Obrador. Imagínese usted. Y no se quedó ahí, fue una buena plática. Aquí, con esto que va a preguntar después Isabela González Bonhaus, con esto que nos comenta, con esta pregunta que hace, se les cae a pedazos el discurso de que las mañaneras son las homilías aleccionadoras del gobierno de la Cuarta Transformación, porque se pueden hacer este tipo de preguntas extremadamente, disculpe la peladez, tápele los oídos a los chamacos. Estas preguntas extremadamente cabronas, y qué bueno, qué bueno que hagan este tipo de cuestionamientos cabroncísimos, esa es la palabra. Qué bueno que lo hagan una y otra vez. Nosotros expresamos nuestro respeto por la reportera de Reforma, por Isabela González Bonhaus, que también consideramos eso que dice el presidente, no son muchos de los compañeros de los que trabajan ahí en Reforma, de hecho hemos denunciado aquí despidos y etcétera. Y bueno, obviamente malas prácticas dentro de lo laboral en ese periódico, y obviamente nos solidarizamos con nuestros compañeros en el medio periodístico, y aquí es claro que tiene esta pregunta, tenía que hacerse, y qué bueno que la haga alguien como Isabela González Bonhaus, que
ahí va, ¿no? Ahí va. Después de que tuvo este intercambio extremadamente fuerte, Isabela González von Hauske le dice, a ver, presidente, pero ayer usted mencionó el fraude patriótico en Chihuahua en 1986. ¿Por qué no habló de Manuel Bartlett si él fue el operador de ese fraude? Esta pregunta es extremadamente fuerte. Y con esto le digo, se les cae el discurso a esos que dicen que son mañaneras preproducidas. ¿Usted cree que si fuera preproducido esto, iban a hacer una pregunta así de fuerte al presidente y lo van a poner en evidencia de esta forma? Pues no, por supuesto que no, señoras y señores. El presidente dijo que no lo hizo porque no venía al caso, que Reforma ya lo mencionó y pues obviamente ahí está, que él habló de cómo se interrelacionaron el PRI y el PAN, cómo se crea el PRIAN, cómo imponen a ese señor Baeza en Chihuahua en 1986 y que si Bartlett estaba en ese gobierno, pues él tiene que responder. Pero que hubo hasta una huelga de hambre de panistas y que luego se volvieron salinistas y etcétera. Una situación ahí chistosona, definitivamente. Y bueno, le decía, hoy estuvo también la participación de Fernanda Tapia, regañada por Blanca Jiménez, la directora, no le vaya a decir secretaria, le dijo secretaria y Blanca Jiménez le puso una regañiza. Otra cosa que también le voy a ser perfectamente honesto, no me pareció mucho al respecto, fue que Blanca Jiménez nos llamara a nosotros las redes sociales los medios informales. No, discúlpeme, señora directora, no secretaria, señora directora de Conagua, no somos medios informales, somos muy formales. Aquí sí hay rigor periodístico. Informales esos que le mientan a la gente, informales los de Reforma, que tienen este tipo, póngaselos, don David, que ponen este tipo de encabezados ridículos, encabezados para confundir a la... Esos son los medios informales, señora Blanca Jiménez, señora directora. No, las redes sociales no somos medios informales. Se equivoca en eso. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos